ofrece una recompensa de hasta 500,000 pesos para la información de cada uno. Mexiquenses comenzaron a detener a presuntos integrantes de la familia michoacana acusados de secuestro y extorsión, y entre más detenidos, más polleros han comenzado a revelar detalles del cómo es que el cártel cobra derecho de piso en el Estado de México. Y nos amenazó, o sea, nos dijo que nos atuviéramos a las consecuencias. Y después, como a la 1:30, vino otro y nos dejó un sobre. Pero voy por partes. La madrugada del pasado 22 de diciembre, al menos 4 presuntos integrantes de la familia michoacana irrumpieron en un rastro de pollo en la capital del Estado de México y se llevaron privados de la libertad a 4 trabajadores. Este caso fue videograbado por las cámaras de seguridad y fue viralizado rápidamente. De inmediato, las autoridades mexiquenses informaron de un detenido al que adjudicaron el hecho. Sin embargo, la dueña del negocio aseguró saber quiénes son los delincuentes y negó que el detenido tuviera que ver con la familia michoacana, a tal grado que acusó a la Fiscalía del Estado de México de fabricar culpables para quitarse la presión mediática por el secuestro de los polleros. Lo cierto es que a pesar de la primera detención, ni uno de los 4 trabajadores privados de la libertad ha sido rescatado, y hoy, 6 días después del secuestro, la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha detenido a una segunda persona a la que acusa también de ser parte de la familia michoacana y de encargarse de formar parte de la red de extorsión. Él es el primer detenido, identificado por las autoridades mexiquenses como Santiago Ramón. Por su detención, la dueña del negocio informó que decidió no acudir a la fiscalía a denunciarlo debido a que consideró que se trataba de un chivo expiatorio. Pese a lo serio de la acusación, ninguna autoridad mexiquense ha respondido a este señalamiento, sino por el contrario ha presentado un segundo detenido. Él es Jesús N., de 24 años de edad, acusado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México de ser el encargado de repartir a polleros notas de extorsión escritas en papel. Según las autoridades mexiquenses, él fue detenido por comerciantes en flagrancia debido a que fue captado cuando acudió a entregarles el mensaje intimidatorio. Sin embargo, en el mismo reporte, la Secretaría de Seguridad aseguró que fue detenido gracias a la estrategia en materia de seguridad. Esta persona está siendo acusada de formar parte del grupo delictivo que, a decir de dueños de rastros extorsionados, cobra como derecho de piso al menos 30,000 pesos diarios a cada una de sus víctimas, debido a que les han fijado una tarifa de 2 pesos por kilo de pollo. Esta detención ha coincidido con el anuncio de una recompensa por hasta $500,000 de pesos a quien ofrezca información que permita dar con el paradero de 14 personas originarias de Texcaltitlán, desaparecidas desde que la comunidad de Texcapilla decidió poner fin a las extorsiones de la familia michoacana. A la par, la Fiscalía ha informado que no presentará denuncias en contra de los pobladores que mataron a 10 presuntos integrantes de la familia en ese enfrentamiento para poner fin al cobro de derecho de piso, validando de esta forma la justicia por propia mano en contra de los presuntos narcotraficantes. Quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Texcaltitlán que fueron objeto de la agresión.